hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro, porque mujer, Dios es suficiente. Hola a ustedes que nos sintonizan, que se han conectado con nosotros para escuchar un testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de nuestra invitada y también que puede hacer grandes cosas en su vida. Disfrutemos este testimonio. Bienvenida a doña Marina de Cortés. Y bueno, para nosotros es un honor tenerla porque es una representante de quien laboró con nosotros por un buen tiempo aquí en este medio, y fue don Ernesto Cortés, a quien nosotros recordamos con cariño. Así que bienvenida a su programa y bienvenidos ustedes al programa Mujer, Dios es suficiente. Gracias, Dorita, muy amable por la invitación. Créame que estoy muy contenta, por primera vez en mucho tiempo. Había querido dar unas palabras, pero hoy ha sido el tiempo, en el tiempo de Dios. Y espero que todo lo que se hable aquí sea para la gloria y la honra del Señor. Amén. En el tiempo de Dios, así es. Muchas veces las cosas no son cuando la anhelamos tanto, sí, pero el Señor nos da sorpresas, nos sorprende, sí, claro, cuando de repente Él nos responde a ese anhelado deseo de testificar de sus bondades. ¿Y cómo fue que usted recibió a Cristo? Bueno, nací en un hogar cristiano. Bueno, mis padres, gracias al Señor, conocieron de Él cuando yo tenía 18 años. Y una familia numerosa, 8 hermanos, y yo fui la última. Y donde quiera que ellos iban, pues me llevaban a mí. Y no fue la excepción cuando conocieron del Señor. Me llevaron a la iglesia y bueno, comencé a acompañarlos. Pero a medida iba con ellos, yo no quería mucho del Señor. Realmente estaba joven y había muchas restricciones en la iglesia y no me sentía cómoda. Entonces fue una lucha que tuvieron mis padres a través de mucho tiempo, porque yo no quería estar en la iglesia con ellos. Así fue como conocí del Señor, fue obligadamente, ¿verdad? Pero Dios tiene sus propósitos y como dice su palabra, desde antes de la fundación del mundo, Él ya me había elegido para que yo fuera su hija y aquí estoy. Amén. ¿Y qué tipo de restricciones, si se puede saber, imponían en esa iglesia? Bueno, no corte de pelo, no maquillaje, no usar pantalones, no usar joyas, hasta usar perfumería era prohibido. ¿Y en qué se sustentaban? Si es que alguna vez les dijeron la razón de en qué se sustentaban bíblicamente hablando para imponer esas restricciones. En el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, donde dice que las mujeres no deben de ataviarse, no deben de llevar vestidos costosos, joyas, y entonces decían que nos teníamos que someter a su palabra, y caso contrario no anduviésemos como ellos decían, estábamos mal con el Señor. Es decir, que ellos estaban imponiendo una interpretación bíblica errónea, porque no estaban considerando el asunto transcultural. Correcto. Porque en todo caso se iban a imponer que la mujer ni siquiera use una loción, un perfume, que se arregle. Entonces van a imponer también que se apedree a los adúlteros, ¿verdad? O al que comete cualquier transgresión. Y como joven, ¿en qué forma esto le afectaba?
Bueno, pensaba que como yo no practicaba todo lo que ellos decían, yo estaba mal con el Señor. Eso era lo que me limitaba, que yo buscara de Él. Creía que era un Dios castigador, que era un Dios, que Dios era el que me imponía esas cargas. Entonces no quería saber yo mucho del Señor. Y si yo iba al cine, si yo iba a alguna reunión, me sentía mal porque siempre decía, esto no le agrada a Dios. Entonces yo veía un Dios que estaba muy lejos y al mismo tiempo cerca, criticándome porque yo no hacía lo que en la iglesia me decían. Entonces, por lo tanto, me sentía muy mal, pecadora. Usted se autocriticaba. Me autocriticaba. Ok. Imagínese qué cuidado, cuánto cuidado debemos tener nosotros para no imponer una mala interpretación del texto bíblico. Sí, correcto. Porque el Señor no quiere que nosotros conozcamos su palabra en una forma errónea, ¿verdad? No quiere que la palabra de Dios no puede ser adulterada. Amén. La palabra de Dios es para edificar. Esta palabra que Dios nos reveló, nos la reveló para que conozcamos su perfecta voluntad. Amén. ¿Verdad? Y que la voluntad de Él es precisamente que experimentemos ese gozo, esa bendición de ser Amén. Salvos, de Exacto. Ser perdonados de nuestros pecados. No, la palabra de Dios no es para señalar, no es para condenar Exacto. Las faltas, y sobre todo de los jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo fue que usted pudo superar esta crisis que le había creado esa enseñanza errónea de las Escrituras? Bueno, pasé muchos años asistiendo a la iglesia, pero no tenía un compromiso de verdad, no había un acercamiento con el Señor genuino. Quizás me salí de una iglesia tradicional para llegar a otra y seguía igual. No había ningún cambio, no había compromiso. Y así fue muchísimo tiempo que pasé así. Durante todo ese tiempo tomé decisiones a mi manera, no tomé a Dios en cuenta y eso fue por largo tiempo. Hasta que realmente considero que hace unos 25 años acá, es que realmente he tenido una relación diferente con el Señor, como realmente Él lo desea, ¿verdad? Como mi Dios, mi Señor, que yo sé que Él me ama, siempre ha estado conmigo, no me ha abandonado nunca. Mas, sin embargo, ha costado muchos años el que yo llegara a ese convencimiento. ¿Y cómo fue que usted realmente se recuerda? ¿Cómo fue ese momento en que usted cambió aquella desaprobación, podemos decir, todo aquello que la autodescalificaba por la mala instrucción y que quizá probablemente la impulsó a la rebeldía en algún momento de su juventud? Sí, claro, sí. Pero ¿cómo fue que al fin encontró esa experiencia tan maravillosa que sí le haya sabor a lo que Dios hace? Bueno, mi hija mayor tiene 36 años y cuando ella tenía 7 añitos le diagnosticaron un cáncer en el ovario y los médicos me dijeron nada más tiene 2 meses de vida. Y el doctor Ramiro Martínez Pérez, mi esposo, me llevó, nos fuimos donde él y él me dijo, vamos a tener que operar porque este es un tumor canceroso. La niña realmente tiene poco tiempo de vida. Entonces, contra todo pronóstico médico, me lancé, ¿verdad?, a los pies del Señor. Y le dije, Señor, yo sé que tú eres
poderoso y puede sanar a mi hija, y no importa lo que digan los médicos, yo los respeto mucho, el diagnóstico, pero yo sé que tú eres poderoso y sé que vas a sanar a mi hija. Entonces hubo mucho tiempo yo sola en mi casa, me quedaba con mi hija y le ponía la mano en su ovario y le decía: Señor, yo sé que tú vas a hacer el milagro. Transcurrido algún tiempo y que le hicieron todos los exámenes, el doctor me dijo: siempre la vamos a someter a operación, pero yo sé que si tú tienes fe, Dios va a mostrar un milagro. Y así fue. Cuando la niña la sometieron a la operación, tenía 7 añitos, y cuando estaban en el quirófano, el doctor me contó después que habían médicos especialistas y todos se quedaron sorprendidos porque una ultrasonografía había dado las medidas del tumor. Era un tumor del tamaño de una naranja, y cuando la operaron, ese tumor se había reducido al tamaño de una semilla de jocote. Entonces lo llevaron inmediatamente a biopsia. Sí. Y la doctora que en ese momento estaba haciendo las biopsias dio el resultado que era negativo. Bendito Dios. Y que podía la niña, ¿verdad? Sí, la doctora, los que hace... la biopsia, olvidé el nombre son los médicos que hacen ese estudio, ¿verdad? Exacto. ¿Y en qué hospital la operaron? Pues en ese tiempo nosotros estuvimos buscando algunas alternativas que nos dieran, porque era una operación muy costosa. En ese tiempo nos hablaban de una operación de 25 o 50 mil colones, no los teníamos. Entonces el doctor Ramiro Martínez nos dijo: yo estoy de director en el hospital de maternidad y yo la puedo operar. Ay, gracias. Y no, desde ahí comenzó el milagro, que sin tener los recursos el Señor estaba abriendo puertas de un hospital. Bendito Dios. Y recuerda también el nombre de la doctora que dio... el resultado de la biopsia, la doctora Sanz, si no me equivoco, ella dio el resultado. Y fue una bendición cuando el doctor salió del quirófano y nos dijo, nos dio el resultado, y pues no lo creíamos. Le estábamos pidiendo a Dios por un milagro, y cuando nos dieron el resultado no lo creíamos, pero yo pude ver la mano de Dios. Pero sí, antes de la operación, un día antes, recuerdo que nos reunimos varias personas a orar. Y entonces yo tuve una visitación del Señor en ese momento. Yo cerré mis ojos y vi cómo literalmente un ángel o ángeles bajaban y derramaban agua sobre el vientre de mi hija, y entonces el Señor me estaba diciendo: yo la estoy sanando. Eso fue un día antes de ser operada la niña, y el siguiente día pues se dio ese resultado. Y ahí es donde yo comencé a ver realmente que el Dios al que me habían presentado cuando yo tenía 18 años, estaba viendo la evidencia. Que Dios, ese Dios, amén, no es un Dios de castigo, no es un Dios de restricciones, sino que es un Dios de amor. Exacto. Sí, nos da mandatos que debemos respetar, sí, amén, pero también Él extiende esa mano de poder, amén, ¿verdad? Y oye a todo aquel que amén, le clama con fe y responde, amén, conforme a su perfecta voluntad, amén, ¿verdad? Y su hija, ¿ella es cristiana? Gracias al Señor, tengo 3 hijas, las 3 son cristianas. Una de ellas está sirviendo aquí en el Ministerio de Comunicaciones, es una bendición. Bueno, las 3 son un regalo de Dios. Gracias a Dios. Su hija, que fue sanada, ¿tiene ella presente ese milagro que Dios le hizo? Sí, sí, claro que sí. ¿Y testifica? Testifica, sí. Bueno. Dios le ha dado también un don muy especial, que es
de la alabanza, aunque hoy no lo está practicando como debe de ser, pero yo estoy orándole al Señor que ella vuelva. Bueno, ¿verdad? y vamos a ver cuándo la tenemos aquí para que nos dé su testimonio. Amén. Su esposo, don Ernesto Cortés, él fue un hombre muy conocido en los medios como presentador de noticias. Sí. ¿Y en qué canales él trabajó? ¿Qué nos puede compartir acerca de él? Bueno, su carrera profesional se dedicó él a la publicidad, a los medios de comunicación como presentador de noticias. ¿En qué canales? Estuvo en el canal 10, estuvo en el canal 12, en el canal 21, estuvo en el canal 6, casi en todos los canales de aquí de la televisión nacional. Puedo decir que fue un excelente profesional, pero sobre todo él amaba mucho al Señor. Y siempre su deseo era servir, siempre le sirvió al Señor. Y siempre él me decía, lo primero es el servicio al Señor, ¿verdad? Eso ¿Y cómo se sentía él? Porque después llegó aquí, usted me decía fuera de cámaras que en la época del presidente Duarte fue que estuvo en Canal 10. Fue en Canal 10, sí, correcto. Y luego, ¿cómo fue que él se desarrolló aquí ya en este ministerio sirviendo a Dios? Antes de venir aquí a Josué, estuvo él mucho tiempo en otra iglesia sirviendo también en el área de comunicaciones y tenía un programa muy bonito, a él le gustaba mucho. Más sin embargo, del Señor, él quería que seguramente que nosotros estuviéramos aquí. Hace 25 años, él vino nuevamente a Josué porque él conoció del Señor en el centro evangelístico. Él me contaba que conoció del Señor quizás en el año de 1965, quizás o 70. Y ahí fue que conoció del Señor, pero dejó las asambleas de Dios y luego hace 25 años regresamos. Estuvimos un buen tiempo que estuvimos en diferentes iglesias y yo le decía a él, cuando regresemos a una iglesia, yo me voy a quedar ahí, ya no me vas a sacar de ahí. Entonces hace 25 años recuerdo un mes de mayo para un día de celebración del Día de la Madre, él me invitó a Josué y le dije yo, bueno, yo voy a ir a Josué, pero si me gusta ahí me quedo y nunca más me voy a ir a ninguna otra iglesia. Qué bueno, gracias a Dios que está aquí con nosotros. Y pues tenemos el privilegio que nos colabora también en el ministerio del Colegio Josué, Amén. Que es parte de esta iglesia. Pero ahora me gustaría saber, bueno, ¿cómo es esa experiencia atendiendo a los padres y a los estudiantes en el Colegio Josué? Bueno, no olvidaré cuando vine al colegio, cuando me entrevistó la directora en ese tiempo, la licenciada Lisette Ran, me dijo, aparte de ser una institución educativa con principios cristianos, no debe de olvidar que es un privilegio, que Dios la ha traído acá porque usted va a ser de testimonio y de ayuda para las demás personas. Y eso tiene que ser lo primero, tiene que servir a los padres de familia, tiene que ser una ayuda para los alumnos y que ellos sientan realmente que Dios está aquí con nosotros y que estamos para servirle. Jamás se me va a olvidar que un 26 de abril vine acá al colegio hace 18 años y hasta aquí puedo decir, hoy por la mañana le decía al Señor, gracias Señor por el Colegio Josué, gracias por hermano Héctor que me dio la oportunidad de venir acá al colegio. Ha sido de bendición y pues bendecí a todo el cuerpo pastoral. No debo de olvidar nunca las palabras de mi esposo que me dijo,
En Josué el Señor nos va a levantar como matrimonio, como familia, como pareja, y ha sido una realidad. Bendito sea Dios, gloria a Dios. ¿Cómo fue el proceso de la enfermedad de su esposo antes de ser diagnosticado de Parkinson? Realmente yo no sabía, mientras uno no pasa por esa experiencia, le hablan de enfermedades, le dicen de Parkinson, le dicen de demencia, de Alzheimer, pero realmente hasta que uno no vive la experiencia, no sabe la magnitud de cada enfermedad. Esa es una de las enfermedades muy difíciles porque afecta la parte neurológica, la parte cognitiva y es bastante difícil. Antes de ser diagnosticado, comencé a verle algunos cambios de su personalidad. Él era un hombre muy alegre, muy activo, muy feliz. Nunca estaba triste, siempre estaba contento. Él hacía broma de lo que fuese en la casa, nunca estábamos tristes, siempre estábamos alegres. Él elocuente y muy, muy feliz siempre. Más sin embargo, cuando comencé a ver yo, había tiempos que entraba en mucha tristeza, como depresión, y casi no quería hablar, quería estar solo, tenía algunos problemas de olvido. Cuando él era una persona que, él era una biblioteca andando, ¿verdad? Sí. Él, de cualquier tema que usted le hablaba, él sabía, él era una persona de mucho conocimiento, mas sin embargo se le olvidaban las cosas. Y cuando manejaba, siempre manejaba a velocidad muy lenta. Entonces yo le decía, ¿y qué te pasa? ¿Te sientes mal? Empezó a tener problemas de insomnio, su sistema nervioso se vio alterado. Irritable también. Él era de muy buen comer, sin embargo comenzó a perder su apetito y así sucesivamente. Su marcha era lenta y cuando ya comenzamos a ver eso, visitamos a un médico general. Perdón, ¿cuánto tiempo transcurrió hasta que visitaron al médico después de ver todos esos cambios? Quizás unos 6 meses. Esto se derivó después de un accidente automovilístico que él tuvo. Fue un accidente bastante serio, fuerte. Sí. Él llegó todavía manejando el carro y había quedado el carro como un acordeón. Ay, sí. Y sin embargo, él llegó manejando el carro y sí, él estaba impactado. Después de ese accidente fue que comenzó él con esas evidencias. Entonces visitamos a un médico. El médico nos sugirió ir donde un neurólogo y nos recomendó a un médico neurólogo y le hizo todos los exámenes y sí dio positivo a un Parkinson. Qué tremendo. Enfrentar la enfermedad del esposo, siendo que se trató de esta enfermedad con una condición progresivamente incapacitante, ¿qué hizo usted para poder enfrentar esto? Agarrarme de la mano del Señor. Yo creo que ignorando todas las dificultades que íbamos a enfrentar de ahí en adelante no fue fácil. Fue una enfermedad que se le desarrolló durante los últimos 3 años, fueron difíciles. Cada paciente de Parkinson es único, es diferente, no es generalizada las evidencias. Entonces el doctor me decía, va a presentar estas y estas evidencias, mas sin embargo algunas no las presentaba, pero me presentaba otras. Y era una situación bastante difícil. Yo creo que la pudimos como familia enfrentar.
solo con la ayuda del Señor. ¿Qué actitudes para con el paciente requiere este tipo de enfermedad? Mucha comprensión, mucho amor, mucha paciencia. A veces yo me molestaba como ser humano, porque tal vez él olvidaba las cosas, tal vez me pedía algo que ya me lo había pedido, y para mí era frustrante estar en esa situación porque él era un hombre muy activo, Sí. tremendamente activo, y el comenzar a verle que estaba como más dependiente de mí y de mis hijas, eso me molestaba. Y me molestaba porque me sentía insegura como mujer, ¿verdad? Que uno siempre se siente seguro con la parte masculina, el padre, el esposo, el ayudador, ¿verdad? El protector. Y sentirme que él ya no me estaba dando esa parte, para mí era difícil. Mas, sin embargo, le decía yo al Señor, Señor, si tú eres mi Señor, mi papá, mi protector, mi sustentador, y comenzaba a decirle al Señor todo lo que Él era, y de verdad que sentía yo la mano de Dios ayudándome. Gracias a Dios, que se podía diluir el estrés, le podemos llamar estrés, Sí. que puede producir un cuidado extremo para un paciente así. Sí. Pero su médico o alguien le aconsejó en algún momento a dónde podían orientarla, si recibió orientación, porque yo tuve invitadas a 2 señoras hace algunos años que hablaron sobre el cuidado de los pacientes de Alzheimer. Ellas pertenecían a una organización. Me gustaría saber si a usted la enviaron a alguna institución para que la orientaran de cómo cuidar a un paciente de Parkinson. Realmente no. No, solo las indicaciones del neurólogo. Y buscaba mucha información en internet. La doctora Pastor me dio un libro especial para enfermos con Parkinson, el tipo de alimentación muy especial para ellos, los ¿Algo cuidados. que recuerde usted de esos consejos, de ese libro? Por ejemplo, algún tipo de cuidado, ¿qué cuidado especial debemos tener con ellos? Algo de la alimentación que se debe dar o que no se debe dar. Sí, por ejemplo, la alimentación, qué alimentos son importantes en la dieta de una persona con Parkinson. Por ejemplo, los ejercicios, me recomendaron que él tenía que caminar, él tenía que hacer mucho ejercicio para no permitir que le fuera avanzando la enfermedad. Leer, escuchar música instrumental, clásica, eso le ayudaba muchísimo. Y así sucesivamente. Se requiere de mucho apoyo de la familia. Le doy gracias a Dios porque mis 3 hijas estuvieron conmigo al 100%. Aquí lo acogieron, ¿verdad? Exacto, la iglesia, enfermo, el departamento de comunicaciones fue tremendamente de ayuda para él, para mí, para la familia. Yo recuerdo mucho a hermano Robin García, que él bajaba siempre a traerle, sí, y a traerle su comida, a Rodrigo, a Emanuela, a Daniel, bueno, todos, hermano Lisandro, bueno, todos, yo creo que me quedo corta mencionando, gracias con todos los que han sido de mucha ayuda, cada quien en el tiempo propicio, en las etapas, en las diferentes etapas que hemos vivido aquí como familia. Hemos visto la mano de Dios a través de la iglesia Josué, de los pastores. No puedo, hoy es muy oportuno decirlo, no me puedo quedar con eso, sino expresar mi agradecimiento. Estoy muy agradecida con el Señor. Gloria a Dios, el Señor es bueno. Él, ¿verdad? Por eso nos permite
que estemos dentro de lo que se llama bíblicamente el cuerpo de Cristo. Amén. O su Amén. iglesia. ¿Cómo ha enfrentado usted la viudez? Ha sido difícil. Bueno, amaba mucho a mi esposo. Creo que los últimos 25 años fueron muy lindos. El Señor nos trajo a esta iglesia y nos transformó en todo sentido, como pareja, como familia. Y los 25 años fueron muy lindos. Pudimos tener una relación muy estrecha, primero con el Señor, y disfrutábamos mucho estar juntos. Veníamos juntos por la mañana, estábamos aquí en la iglesia, colegio, nos íbamos luego a casa, estábamos en las actividades de la iglesia, estábamos en casa, estábamos juntos, disfrutábamos un cafecito por las tardes en nuestro jardín. Para nosotros esa etapa fue muy linda. Él una vez me expresó y me dijo, por fin puedo decir que estoy feliz con el matrimonio que tengo y con las hijas que tengo. Bendito Dios. ¿Qué puede usted decirle a las viudas? Porque estamos en esta etapa de la pandemia. Exacto. Y esto está ahorita de continuo sucediéndole a tantos matrimonios, viudas, viudos, niños huérfanos. ¿Qué puede decir usted a estas personas que están enfrentando la viudez? Sí, antes, durante el tiempo de enfermedad de mi esposo, el Señor ya me iba preparando. Y para mí fue de mucha ayuda ver a muchas mujeres de la iglesia que me sirvieron de mucho apoyo, que ellas fueron quedando viudas. Y cuando yo les veía venir a la iglesia y verlas contentas, alegres, sirviéndole al Señor, yo le decía, Señor, cuando me toque a mí, entonces yo quiero también ser una mujer de fe, no estar triste, renegando, porque Él ya se nos adelantó y Él está durmiendo, ¿verdad? Y sé que tengo fe que lo voy a volver a ver. Entonces, cuando Él ya falleció, pues no tuve más que decirle al Señor, te doy las gracias, Señor, por el tiempo que me lo prestaste, por el tiempo que pude estar con Él. Él fue de mucha ayuda para mi vida espiritual. Creo que si Él no hubiese llegado a mi vida, no hubiera estado yo en este momento acá. Él me ayudó mucho en la parte espiritual para que creciera mi fe. Fue un hombre que amaba mucho a Dios y entonces eso nos sembró a nosotros, a mis hijas y a mí, el amor al Señor, el primero buscar al Señor, ¿verdad? Él siempre me decía, primero tenés que buscar del Señor, porque antes de conocer del Señor, yo razonaba todo, yo cuestionaba todo, y Él me decía, con el Señor te equivocaste, con el Señor no tenés que estar, no, Él no es de la lógica, Él te va a enseñar las cosas diferentes. ¿Y en algún momento usted le pidió perdón al Señor por todos esos cuestionamientos? Sí, hermana Dorita, sí. Dios se encargó de mostrarme que no es a mi manera, sino a la manera de Él, en el tiempo de Él. Y la verdad es que puedo decir que hasta este momento el Señor ha estado conmigo en todo tiempo. Bendito y reconozco Dios. Que cada prueba, cada dificultad ha sido para que yo vaya creciendo en la fe. Gracias a Dios. ¿Y qué base bíblica ha sustentado su vida en momentos difíciles? Hay un salmo que me encanta, es el Salmo 103. Ese salmo me llena, el que dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Ese salmo me encanta porque lo que puedo decir es que hay mucha gratitud de mi parte. ¿Y cómo lo debo de expresar? A través del arrepentimiento, de la humildad, de aprender a ser obediente al Señor, que estoy en ese proceso,
de buscar más de Él, ¿verdad? De sentirme realmente, si mi esposo no está, pero Él es mi ayudador, mi sustentador, Él es mi papá, ¿verdad? Amén. El que está conmigo en todo momento, y Él nunca me ha dejado sola, sino que siempre ha estado conmigo. ¿Por qué Dios es suficiente en su vida? A través de los años y todo lo que me ha tocado vivir, he podido ver la mano de Dios. Realmente Él es todo. No puedo decir yo que en alguna dificultad o situación o prueba no haya estado conmigo. Siempre me ha mostrado el amor. Siempre ha estado interesado en mi salvación, que yo le conozca a un Dios diferente, no el que conocí cuando tenía 18 años. El Dios que conozco ahora es diferente. ¿Cómo es su Dios? Es un Dios de misericordia, de amor, de ternura. Es un Dios que dice que me extiende y me prolonga su misericordia cada mañana. Dice que está conmigo en todo momento. ¿Qué le puedo decir? Me quedo corta para todos los atributos y todas las cualidades que puede tener Dios conmigo. Vamos a orar en este momento porque Dios es suficiente para todo el que le busca. Amén. Sinceramente, reconociendo su necesidad, cualquiera que sea, y sobre todo la necesidad universal de experimentar el perdón de nuestros pecados y saborear el gozo de la salvación que Dios nos otorga. Voy a pedirle a doña Marina que ore por toda persona que está enfrentando la viudez. Puede hacer la oración y con esto vamos a cerrar el programa. Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Te ruego, Dios, en esta hora por todas las mujeres, Señor, que están pasando por una difícil prueba, porque han perdido a su esposo, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú les consueles, que llenes sus corazones, su alma, todo su ser, que tomes el control de sus emociones, Padre, porque sabemos que te tenemos a ti, que tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro esposo, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro ayudador, nuestro sanador. Tú estás con nosotros siempre, con nuestros hijos. Yo te ruego por cada una de ellas, Señor, que tú puedas llenarles, Señor, y que tú puedas mostrarles, Señor, a cada una según sea su necesidad. Gracias te damos en esta hora, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, para quien sea toda la honra, la gloria, el poder y la magnificencia, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, queremos agradecerles que han estado con nosotros y también gracias por enviarnos sus comentarios. No deje de hacerlo. Queremos servirles lo mejor posible. Y también enviamos un saludo a la señora Lupita de Castellanos, quien me escribió diciendo que en uno de nuestros programas, el que tuvimos con la señora Yamilet Yamilet de Castro, no recuerdo el otro apellido, perdón, pero que ella recibió en el momento que estábamos orando, ya para cerrar el programa, ella recibió sanidad. Así es que Amén. Gracias por enviarnos sus comentarios, de verdad. Y con todo nuestro fervor le pedimos a Dios que los bendiga a usted, que se conecta, que Dios los bendiga, que Dios haga sanidades, milagros, que restaure hogares en el nombre de Jesús. Sí. Que jóvenes, niños, gente mayor, matrimonios, gente soltera, sean bendecidos, porque Dios es suficiente. Amén. Búsquele en toda necesidad y en todo tiempo. Hasta la próxima. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 45.